Muy buenos días a todas, a todos. La verdad estoy muy complacido, muy honrado por estar en este espacio. Al doctor Sergio, gracias por la invitación. A Cristian, desde luego, el artífice, el autor intelectual, decimos los abogados, de que esto ocurra. La verdad estoy muy contento de estar entre todos ustedes. Y bueno, pues platicarles en este breve tiempo de 15 minutos cuál es la visión desde los derechos humanos, que por cierto este año estamos conmemorando 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si me lo permiten la expresión, me parece que esta declaración es el evangelio laico de la humanidad, en donde todas y todas las personas nos reconocemos como seres libres e iguales. Y bien, el tema, bueno, pues es esencialmente la laicidad como fundamento de los estados democráticos y constitucionales de derecho. Entender el término laicidad, yo traía una presentación, no sé si se pudiera... ¿Okay? Irles compartiendo un poco la laicidad entendida en el buen sentido, es decir, porque luego de pronto el mismo discurso de la laicidad se puede malinterpretar o utilizar la palabra para precisamente hacer lo contrario de este valor que es muy importante de los estados democráticos. La laicidad es una forma de organización político-social que busca establecer la igualdad y la no discriminación. Es un instrumento entonces jurídico-político que las sociedades nos hemos dado, particularmente las sociedades occidentales, para que la pluralidad pueda ser vivida de manera pacífica y armónica. Así como estamos reunidos el día de hoy, podemos coexistir, podemos estar distintos credos, distintas ideologías y estar conviviendo perfectamente en paz, compartiendo los alimentos como lo hemos hecho anoche, el día de hoy, intercambiando puntos de vista. Quizá no podamos estar de acuerdo en todo, pero podemos sentarnos y platicar de manera pacífica y discutir. Entonces, en la laicidad, en un estado laico, cabemos absolutamente todos. Ya lo decía Conatino el magistrado, quienes tienen alguna creencia, quienes no la tienen, y de muy diversos índoles, incluso aquellos que no tengan algún registro en esta de acuerdo a la ley de asociación religiosa y culto público, incluso quienes no lo estén, pues pueden compartir y pueden departir. Ese es el estado laico, un estado donde quepamos todos. Listo. Entonces, ya lo platicaba, si podemos ir avanzando. Entonces también el estado laico supone una autonomía de lo político frente a lo religioso, y esto es uno de los valores que también esta organización de la sociedad civil, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, lo dijo ayer Cristian muy atinadamente, está alejada de cualquier tinte de corte político. Entonces el origen de la legitimidad del poder del Estado ya no está en lo sagrado o en lo religioso, sino que la legitimidad de las nuevas instituciones políticas a las que todos aspiramos es de los gobiernos y sus acciones. Entonces, podemos decir que en resumen, si vamos a esta diapositiva, podemos hablar de tres elementos centrales de la laicidad. Respeto a la libertad de conciencia, que es uno de los temas que se van a tratar en este congreso, autonomía de lo político frente a lo religioso, e igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, y así como el principio de no discriminación. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes para construir un discurso propositivo del laicismo. Y la laicidad y la democracia, bueno, pues tienen elementos comunes de identidad, porque no puede haber una real laicidad si no hay una real democracia constitucional y no simulada. Y no solamente me refiero a la democracia de carácter electoral, ¿no?, que luego se puede confundir, que si hay elecciones periódicas eso es democracia. No, lo cierto es que la democracia es un valor que se vive todos los días. Entonces la laicidad no es la imposición absoluta de la voluntad de la mayoría a toda la población, sino que supone el respeto de los derechos humanos de todas y todos, y en particular aquellos derechos de las minorías, sean estas minorías religiosas, pero también las minorías étnicas. Ya hablaba aquí en la representación de la Iglesia Católica, nuestros hermanos, los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, que hoy tienen un derecho, por ejemplo, reconocido en la Constitución, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, y por supuesto que tiene que ser contextualizada a su entorno. También, por supuesto, no se debe discriminar a las minorías por razón de género, por su preferencia sexual, entre otras. Entonces, el Estado laico, ¿qué es en concreto? Es un instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que reconocemos la nuestra como plural y diversa, y que por supuesto debe establecer políticas públicas ajenas a normatividades doctrinales de las iglesias que sustenten su legitimidad, más que en la soberanía popular, que en cualquier otra forma de consagración eclesiástica, justamente para que puedan entrar todos los credos y todos los cultos.
Y entonces la laicidad mexicana, bueno, pues ustedes saben, ha tenido una evolución. Ya comentaba el magistrado cuál ha sido esta evolución histórica, y algo por supuesto que se conquistó en el siglo XIX es precisamente a través de las leyes de reforma. Desde luego hoy el gobierno federal, que estuvo en la mañana su representante, que ha vuelto a traer a nuestro país la figura del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, quien de manera muy sintetizada pues afirmó lo que todos creemos, ¿no? Que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y justamente entiendo que este nuevo gobierno tendrá el compromiso de asumir y hacer real este juarismo que ha anunciado en muchos de sus discursos, y en donde justamente el tema del Estado laico no tendría por qué variar. Y si avanzamos un poco en las diapositivas, nos vamos a ir a esta donde habla de el Estado laico, se encuentra en el centro de muchos debates de nuestra sociedad. Anoche con mucha atención escuchábamos la presentación del libro, y justamente en estos temas que pueden resultar pues muy debatibles, ¿no? Desde luego ya la Corte ha realizado su interpretación en temas muy polémicos y en donde quizá no pueda haber un acuerdo o un consenso. Sin embargo, por supuesto que tocan también de manera tangencial el tema de la libertad religiosa y sobre todo del tema del Estado laico. ¿Y qué es el libre ejercicio del culto, la libertad de expresión, la libertad de manifestación de convicciones religiosas y filosóficas, por supuesto el proselitismo y sus límites por el respeto al otro? Y entonces el Estado, con estas discusiones que son vitales, bueno, pues tenemos nosotros que tener la estatura para poder entrar en estas grandes discusiones y desde luego buscar las mejores soluciones. Y lo decía aquí el Congreso Nacional, se decía el día de ayer, que todas las expresiones deben de ser escuchadas, deben de ser tomadas en cuenta al momento de construir las políticas públicas. Esto nos parece fundamental. Es muy importante escucharnos a todos, ¿no? Así sean unas pequeñas minorías o unas grandes mayorías, porque hoy lo que no se vale en las democracias es que las mayorías aplasten a las minorías. Eso no se puede permitir. Por eso es muy importante siempre estar abiertos al debate, a la discusión de las ideas en entornos de respeto y tolerancia. Muy importante. Yo veía y revisaba el material que nos hizo favor de entregar la organización, unos materiales muy bonitos ahí, muy lúdicos para los niños. Justamente el apartado 18 habla precisamente del tema de la tolerancia. Decía Voltaire: podré no estar de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que puedas y tengas la capacidad de expresarlas de manera libre. Y bueno, ya cierro esta intervención solamente tocando un tema de los riesgos, y podemos ir avanzando a donde vienen los riesgos. Ahí. Los fundamentalismos e integrismos religiosos de establecer estados confesionales o semiconfesionales son un riesgo incluso no para México, incluso para el mundo entero, para tratar de imponer a todos una sola visión del mundo a través de la legislación, de las constituciones y de políticas públicas acordes a un solo credo. Eso no es de ninguna manera válido. Y también que las instituciones políticas y sus líderes estén buscando en lo sagrado, en las instituciones eclesiales, su legitimidad, o legitimidad que en algún momento se ha perdido en la vida política, porque la autoridad del Estado tiene su raíz en la ciudadanía, y la ciudadanía desde luego en esta construcción de soberanía popular, más no en los temas de corte religioso. Y recordar a todo este público tan nutrido y tan plural, pues la gran reforma, la más importante que ha tenido nuestro país desde la promulgación de la Constitución de 1917, la reforma de junio de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que hoy nuestro artículo primero constitucional reconoce a los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales como los derechos que todas las personas, ¿no? Acuérdense que ya cambia este tema de garantismo, todas las personas hoy tenemos estos derechos humanos, y justo uno de estos derechos es el tema de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado, que está obligado a partir del tema constitucional, es a garantizar a cabalidad el ejercicio pleno de los derechos humanos contenidos en la Constitución, insisto, y en los instrumentos de carácter internacional a los que México de manera libre se ha suscrito, que ha sido ratificado por el Senado y que desde luego cumple las características del segundo párrafo del primero constitucional, que habla de que hoy todas las autoridades
en el ámbito de sus competencias, estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a estos principios, que son principios hermosos, estos principios de la Declaración Universal, ¿no? Universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. La progresividad de los derechos es que nunca los derechos hacia atrás, los derechos humanos siempre tienen que ir en avanzada, siempre que tienen que ir hacia adelante. Y por lo tanto, bueno, pues el Estado hoy tiene una gran deuda, y eso es algo muy importante que seguramente ustedes como líderes religiosos han encontrado con mucha de su feligresía. Y es que hoy, cuando en México se han violado sistemáticamente los derechos humanos, hoy aparece una obligación constitucional, que aquí la vamos a ver más clara si avanzamos, y es el tema de cuando hay una violación a los derechos humanos, se tiene que investigar, se tiene que sancionar. Pero muy importante, es un gran tema, estoy seguro que es el tema del sexenio, el tema de las reparaciones de las violaciones a derechos humanos. ¿De qué manera va a reparar el Estado mexicano violaciones tan graves a derechos humanos como el caso Tlatlaya, por ejemplo, como el caso Ayotzinapa, como los miles y miles de desaparecidos, sean desapariciones forzadas o desapariciones por particulares? Esa es una gran deuda que tiene hoy el Estado mexicano, de reparar este discurso de la paz y la reconciliación, que es muy positivo, pero que la sociedad civil lo ha dicho, y lo ha dicho abiertamente: sí a la paz, sí a la reconciliación, pero con justicia y reparación. No puede haber paz si no hay justicia y no hay reparación, y me parece que ese va a ser el gran tema del sexenio. Hoy las organizaciones de la sociedad civil de todas las índoles están muy pendientes del nuevo trazado de la política del Estado mexicano en el tema de qué manera vamos a prevenir las violaciones, pero aquellas que ya se cometieron durante estos últimos 12 años, de qué manera va a ser resarcida la gente que hoy está lastimada, que hoy está buscando familiares desaparecidos por todo el país, que siguen apareciendo fosas clandestinas. Ese es el gran tema de derechos humanos y el tema y el reto para el gobierno entrante. Entonces, muy seguramente ustedes estarán acompañando a muchas de estas personas que buscan, por supuesto, también el apoyo espiritual en este padecer. Y comentarles por último, y con esto cierro, estuvimos hace unas semanas en Ginebra, en este examen periódico universal que tuvo el Estado mexicano, y ese fue el tema de las 143 naciones que estuvieron examinando a México. ¿Dónde están las personas desaparecidas? Las desapariciones forzadas, las desapariciones perpetradas por particulares. El Estado no puede cerrarse y no puede tampoco colocarse una venda en los ojos. Tiene que dar una respuesta, porque por cada persona desaparecida hay una madre, hay un padre, hay un hermano, hay hijos que los están buscando, y que por supuesto que la exigencia es encontrarlos, si no los encuentran con vida, encontrar sus restos y cerrar justamente ese círculo de duelo, de poder darles su sepultura acorde a su creencia religiosa. Entonces, es un gran tema, en lo que seguramente muchos de ustedes están dando el auxilio espiritual a muchas de esas familias, a muchas de esas personas, y por supuesto que el Estado también no tendría que ser omiso en dar esta respuesta. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a estar compartiendo aquí en este congreso pues muy diversos temas, insisto, que pueden ser incluso polémicos, pero no olvidar que, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacemos libres e iguales, y a partir de ahí construimos nuestro esquema de derechos humanos. Muchas gracias. Hasta luego.